Buenas noches, amigos y amigas. Nunca mejor que esta careta con el fuego, porque el tema que tenemos hoy es bastante calentito. Feliz domingo a todos y a todas. Son las 9:34 de la noche, 8:34 en Canarias y muchas horas en el resto del mundo. Así que si nos estáis escuchando desde diferentes países, gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche de domingo, una noche de domingo especial. Ya me gustaría leeros en el chat. Hoy veis que usamos un programa distinto, así que lo tengo un poquito lejos, pero os voy leyendo y sí que me gustaría que empezarais diciéndome, como siempre, desde dónde habéis decidido conectaros esta noche para seguir este directo temática especial para hablar del superjuicio. Yo diría que es el evento mediático más importante de este siglo XXI por lo que respecta a los famosos, a los celebs, a las personalidades, como es este juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. Buenas noches, saludos desde Zaragoza, buenas noches a Pamplona, buenas noches a Bilbao, buenas noches a Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico, no sé qué horas allí, pero muchos saludos a Puerto Rico. Buenas noches desde Gran Canaria, desde Santiago de Compostela y desde muchísimos sitios. Ibiza, Madrid, etcétera. Cada vez somos más, nos vamos conectando. Hemos hecho ya el tweet en Twitter también y tenemos ya a nuestras personalidades de hoy que nos van a ofrecer luz en este tema tan complicado y que yo necesitaba ayuda. Ya hace días que os comento que me falta tiempo para estudiar una carrera, pero que si pudiera elegiría estudiar Derecho porque cada vez se complica más el tema de la prensa del corazón y hay muchos conceptos que se me escapan. Si no fuera por la ayuda de personas como los profesionales que tenemos esta noche aquí en el directo, la verdad es que periodistas como yo iríamos perdidos. Así que de entrada les voy a dar las gracias ya por estar además una noche de domingo con todos nosotros. Vamos a dividir este directo en dos partes porque no los quiero tener aquí una hora, pobres. Vamos a hacer una primera parte que para mí es muy interesante, de análisis, de contexto, de reflexión, que incluso servirá para aquellos que no estáis siguiendo el juicio, que me lo preguntabais estos días. Albert, yo es que no he seguido el juicio, me preocupa el directo, ¿me va a interesar? Sí, te va a interesar porque gracias al directo de hoy de verdad que vas a tener las ideas mucho más claras y cuando la gente hable sobre ello vas a poder opinar, seguro. Y los que seguís el juicio, pues evidentemente vais a disfrutar porque estas dos personas, además de ser buenos en lo suyo, son animales. Yo he podido hablar con ellos por teléfono y la verdad es que son animales mediáticos, se explican de maravilla y van a aportar, de verdad os lo digo, mucha luz a todo este embrollo, a todo este juicio que no olvidemos, ahora ellos nos lo explicarán bien. No deja de ser un juicio por difamación, es un juicio civil por difamación. Lo que pasa es que son 6 semanas de juicio que llevamos y aquí ha ido evolucionando esto, pero básicamente es un juicio por difamación. Hay algunos que me estáis diciendo que se escucha un poco regulín, es tema del programa, no os preocupéis, a ellos ya veréis que les escucharéis mejor. Y a mí pues se escucha regulín, pegad un poquito más la oreja, es cosa del programa que hoy no estoy con el OBS, sino que estoy con el StreamYard. Vale, paso a presentaros ya a las dos personas que nos van a acompañar esta noche y nos van a ayudar a poner luz a este juicio de Johnny Depp, Amber Heard. A ver, primero les voy a quitar los micros para que se escuchen bien y luego, de momento, les voy a presentar así, pantalla a todos juntos. Tenemos con nosotros, mira, voy a empezar por el que está arriba, para que no haya diferencias, a Ramón Salvat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ramón Salvat, abogado. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues encantado de estar con todos vosotros. La verdad es que el juicio tiene tela y vale la pena que podamos comentarlo entre varios profesionales y también la gente que lo percibe desde fuera como un elemento sociológico porque realmente tiene muchísimo interés. Así que muy contento de estar aquí con vosotros. Estoy de acuerdo y muy contento de que estés también aquí con nosotros, al igual que estoy muy contento que esté con nosotros José Manuel Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, también encantado de participar en este canal de YouTube, después de la presentación además que nos has hecho, y decirte que efectivamente tiene una doble dimensión muy interesante, porque tiene una dimensión jurídica y otra dimensión comunicativa, y a mí desde el punto de vista profesional, que me dedico a las dos cosas, pues me parece muy interesante el análisis, tanto desde una perspectiva como la otra, o sea que muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar y también a Ramón. Si os parece, empezamos así como algo
rollo periodismo deportivo, minuto y resultado, que es difícil, os voy a pedir a cada uno de vosotros que en un minuto aproximadamente, ya sé que es difícil, sois abogados y yo periodista, esto va a ser difícil, pero que en un minuto, a ver si me podéis hacer un speech sobre algún titular o titulares destacados que creéis que ha dejado este juicio, y os voy a pedir que os aventuréis un poquito, os mojéis un poquito y me digáis un pronóstico o por dónde creéis que pueden ir los tiros en esa sentencia final. Si te parece, Ramón, empezamos contigo. Desde luego, mi titular sería el siguiente. Amber Heard lo apuesta todo a la libertad de expresión. ¿Y por qué decimos esto? Lo primero que tenemos que recordar es que al ser un juicio por difamación y que además está basado en la legislación de Estados Unidos, estamos hablando de un juicio en relación con la First Amendment, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la que habla sobre libertad de expresión. El juicio, todo este juicio gira en torno en relación con la veracidad, es decir, si es verdad lo que Amber Heard denunciaba en relación con el señor Johnny Depp y si ha existido malicia o algún tipo de intencionalidad para aprovecharse del perjuicio que sufriría Johnny Depp o del beneficio que podría tener la señora Heard. Durante el juicio hemos visto cómo la señora Heard la han cazado en múltiples ocasiones con bastantes mentiras. A mi entender, se puede asegurar a día de hoy que ha mentido en algunos de los episodios y, por lo tanto, los abogados en el closing argument, que se llama, ¿no?, el argumento final que se hace frente al jurado popular, han tenido que plantear la dicotomía de decir, bueno, aunque no sea exactamente cierto lo que está diciendo la señora Heard, solo con que sucediera una de las cuestiones que se han planteado sería suficiente como para desestimar la demanda. Y por eso entendemos que lo están fiando todo al concepto constitucional de la libertad de expresión. ¿Cuál es tu pronóstico entonces? A ver, mi pronóstico es que es complejo. Cualquier abogado que te diga 100% un resultado no es muy buen abogado porque, claro, no puedes anticipar lo que va a elegir un jurado popular de 7 personas. Lo que sí puedo decir es que los hechos creo que están cayendo del lado de Johnny Depp, pero el derecho a la libertad de expresión creo que sustenta más la posición de Amber Heard. A ver, yo personalmente esperaría una sentencia favorable a Johnny Depp. A Johnny Depp. Vale. José Manuel Silva, tu turno. Bueno, nos has pedido minutos resultado, pero bueno... Sí, más o menos. Ya sé que es difícil. No, lo digo porque mi compañero ha entrado un poco más en el fondo, que en realidad estoy bastante de acuerdo con el planteamiento que hace, pero vamos a ver. Mira, si yo tuviera que dar 2 titulares, te diría primero que a mí, como espectáculo, me parece algo lamentable, ¿no?, que la intimidad de 2 personas durante 6 semanas se haya puesto, digamos, al descubierto ante tantos millones de personas que lo están siguiendo, ¿no? Esto, aunque ellos 2 sean actores y tengan una dimensión pública, en realidad la intimidad es un derecho de todas las personas, incluso de las personas famosas, con lo cual a mí este primer elemento me parece que hay que destacarlo, ¿no? Y luego recordar otra cosa que creo que habéis dicho ya los 2, pero que es muy importante. Este es un juicio civil, que es una cosa un poco insólita porque es un juicio civil con jurado en el estado de Virginia, en Estados Unidos, que es donde se publicó la noticia en el Washington Post, la noticia inicial del 2018, por la que Johnny Depp ha puesto la demanda por difamación, que vendría a ser como una especie de defensa al honor, lo que aquí en España son demandas civiles contra el honor, ¿no?, para defender el honor de una persona, ¿no? Entonces, esto es importante porque no es un tema penal en el que se está decidiendo sobre si ha habido o no maltratos, sino que lo que es un proceso en el que hay una persona que ha puesto una demanda, que es Johnny Depp, en la que pide una indemnización a la otra persona por algo que se ha publicado en la prensa, ¿vale? Entonces, es importante destacar esto que ha dicho mi colega, en el sentido de que en Estados Unidos la libertad de expresión, de acuerdo con esa primera enmienda que citaba, es algo bastante sagrado, ¿no?, incluso más sagrado que en Europa occidental, ¿no? Con lo cual, si no hubiera jurado, yo te diría que el veredicto, y además en esto los abogados estadounidenses que he podido más o menos leer, el veredicto difícilmente sería favorable a Johnny Depp. Ahora, como hay jurado, y el jurado también es sensible a la opinión pública y a esa dimensión extrajurídica, que es lo que está ocurriendo, en el que efectivamente se han detectado, yo creo que por ambas partes, pero más bien algunas falsedades por parte de ella, de Amber Heard, te diría que yo no sé cuál será la decisión, pero que ahí es más probable que si no hubiera jurado que le den la razón a Johnny Depp. Entonces, para que nos ubiquemos, ¿cuáles pueden ser los escenarios de esa sentencia final? Es decir, fallar a favor de Johnny Depp, entiendo, este es uno.
que serían, él está pidiendo, ¿no? Creo que son 50 millones de dólares en esa demanda, ¿es así? Correcto, exacto. Fallar a favor de Amber Heard, que hizo una contrademanda de 100 millones de dólares, ¿es así? Correcto. Estos dos los tenemos claros, pero ¿qué otros escenarios podríamos contemplar? Sí, no, perdona, no es exactamente una contrademanda, sino que como sería una especie, en España sería la contestación a la demanda, ¿no? Es decir, como respuesta a la demanda que le pone Johnny Depp, la estrategia de los abogados de Amber Heard es ponerle a él, a su vez, una petición de indemnización de 100 millones de dólares por los daños, a su vez, que pueda recibir ella por esta demanda, ¿vale? Digamos que es como son armas de defensa, ¿vale? En términos jurídicos, ¿vale? Uno ataca, el otro contraataca, pero no es que le haya interpuesto otra demanda, sino sería una especie de contestación, ¿vale? Perfecto, entonces, perfecto. Tú preguntas un poco cuáles pueden ser las consecuencias. Claro, puede ser, efectivamente, o sea, las posibilidades son... Exacto, las posibilidades, ¿cuáles son? Sí, exacto, las posibilidades son que prospere la demanda de Johnny Depp y que le den esa indemnización, que prospere la contestación a la demanda de Amber Heard y que le den a ella esa indemnización, o que no prospere ninguna de esas cosas, ¿vale? Podría ser que el resultado sea que el jurado decida que no hay lugar a esa demanda por las razones que además tiene que ser por unanimidad, esto también es muy importante, y lo importante es decidir sobre si prospera la demanda que se ha interpuesto, es decir, y que tiene que ser probados esos hechos, eso también es muy importante, y por tanto podría ser que el jurado dijera que no, y eso no implica quitarle la razón o dársela a ninguno de los dos, sino simplemente que no reconocen que haya habido difamación por ese artículo publicado en el Post, que es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de abusos, no estamos hablando de reconocer que por una parte o la otra tengan la razón en el sentido de lo que ha ido saliendo a lo largo del juicio. Lo digo porque esto es bastante importante que la gente lo entienda, sea cual sea la sentencia del veredicto. Claro, yo estoy 100% de acuerdo con mi compañero, porque aquí lo que es importante entender es que de lo que se está hablando es de si las aseveraciones de la señora Heard son o no son veraces, si es cierto o no es cierto lo que dijo. ¿Y por qué? Porque realmente lo que Johnny Depp está aquí tratando de plantear frente al jurado es que ha existido una difamación, que lo que está diciendo la señora Heard no es cierto y que como no es cierto le ha generado una serie de perjuicios. Pero puede confundirse perfectamente, ¿no? La cuestión sobre si ha sucedido o no ha sucedido, de si es veraz o no es veraz lo que se está diciendo. Lo que dice el compañero es importante, porque no se está juzgando si sucedieron o no sucedieron los actos de abuso. Se está juzgando si en el momento en el que la señora Heard publicó un artículo en 2018 diciendo que era víctima de abusos físicos, de abusos sexuales, etcétera, tenía el derecho de hacerlo, y tenía el derecho de hacerlo teniendo en cuenta que hay una serie de episodios que se niegan por parte del señor Depp. Entonces, desde mi perspectiva puede ser o bien que el señor Depp gane el procedimiento teniendo que acreditarse el perjuicio de los 50 millones de dólares, evidentemente, que gane la señora Heard desestimándose la demanda y estimándose en parte o totalmente su pretensión resarcitoria, es decir, que le paguen a ella lo que está suscitando como daños y perjuicios, o que bien no gane ninguno de ellos, que no quede acreditado que se haya producido ningún tipo de perjuicio, porque aquí los que hayan seguido el juicio lo sabrán. Han habido unas testificales de última hora en las que se incide específicamente, ¿no?, sobre si la carrera de Johnny Depp ya estaba destruida antes de que apareciera el artículo, sobre si la carrera de la señora Heard ya estaba destruida antes de que se presentara la demanda o se hicieran las afirmaciones que se hicieron, y ha sido muy relevante, por ejemplo, el director general de la compañía DC, de Warner Bros. DC, en la que ya estaba planteando, por ejemplo, que la señora Heard no tenía más recorrido dentro de la saga de Aquaman, etcétera, en la que ya pues, se estaba planteando, postulando como una estrella de Hollywood. Por lo tanto, esa es una posibilidad. Puede ser que ninguno de los dos gane. Claro, hablando en plata, perdona, se trata de saber también si esos papeles que han podido perder, ¿no?, tienen que ver con las difamaciones mutuas o con las situaciones personales de ambos, ¿no?, de que se hayan producido. En el caso de Johnny Depp, sabemos por sus circunstancias personales, y en el caso de Amber Heard, porque a lo mejor su carrera no iba en aumento. Claro, lo que pasa es que es cierto que para valorar esa posible indemnización, digamos, hay que cuantificar los daños morales, ¿no?, que eso haya implicado, y eso se puede hacer, y en Estados Unidos es muy habitual, seguramente mucho más que aquí, ¿no?, donde estas indemnizaciones tan millonarias serían mucho más extrañas,
porque parece evidente que antes del juicio hay elementos suficientes como para considerar que ha habido un perjuicio en la carrera de él como actor, ¿no? Que ha perdido papeles. Bueno, estos son elementos bastante objetivos, ¿no? Que parece que efectivamente han ido sucediendo, con lo cual yo creo que en realidad la razón por la que Johnny Depp interpone la demanda es porque está viendo que su carrera está siendo perjudicada y por tanto está dejando de generar ingresos por el movimiento este que se está generando contra él en relación a que ha sido un abusador o un maltratador, ¿vale? Entonces, yo creo que esto el jurado lo va a valorar, ¿no? Porque de alguna manera es el que motiva el que se haya interpuesto la demanda. También es cierto una cosa, que al margen de la sentencia y al margen del veredicto del jurado, el juicio se ha realizado y la opinión pública, seguramente ya se ha hecho una idea, cada uno se ha hecho la suya, pero parece como, no sé, la sensación que a mí me da, porque eso ya no son términos jurídicos, parece como que hay un movimiento más favorable a Johnny Depp que a Amber Heard, ¿no? Y esto que en un contexto del llamado Me Too, ¿no? Después de los escándalos con Weinstein y compañía, pues claro, de alguna manera puede perjudicar a este movimiento feminista, ¿no? Que está reivindicando que las mujeres sean tratadas correctamente como debe ser, ¿no? Que no sean sujetas a ningún tipo de explotación para conseguir papeles en el cine, ¿no? O a intercambios de tipo sexual, ¿no? Entonces, yo creo que... Un momento, porque has sacado un tema que para mí es interesante, que es que decíamos que este juicio tiene como una doble faceta, lo que está pasando en los juzgados y lo que está pasando en la opinión pública. ¿A qué atribuís que la opinión pública prácticamente y masivamente esté dando su respaldo a Johnny Depp y no a Amber Heard? Pues con el permiso del compañero, procedo a dar mi opinión, porque, a ver, al no ser un asunto estrictamente jurídico, creo que se trata más de un asunto de planteamiento, ¿no? Es decir, un tema de ética, un tema de percepción social de la víctima. Igual que pasaba aquí en España cuando se inició la ley contra la violencia de género, en la que si había una mera denuncia, una persona podía ir al calabozo, a la cárcel durante 3 días sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Hubo un contramovimiento a esa tipología de medidas, que son medidas que evidentemente estaban diseñadas para la protección integral de la mujer y nadie podía plantear de inicio que pudiera ser perjudicial para nadie, ¿no? O que estuvieran mal pensadas. En este caso, y por lo tanto estábamos ante un tema de percepción de quién es la víctima realmente en el momento en el que se empieza a abusar del sistema, ¿no? Y ese siempre ha sido uno de los argumentos de los detractores de la ideología de género, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que en este procedimiento Amber Heard acude como víctima, pero acudiendo como víctima y en el mismo momento en el que es percibida como una persona mentirosa, una persona que trata de enfrentarse a los abogados, que señala que los otros testigos mienten, que tiene que plantear versiones inverosímiles para que unas acusaciones muy graves, como son violación, como son agresión sexual, como son golpizas, palizas, aparentemente con anillos en los dedos del señor Depp, etcétera, en una situación como esta, lo que genera rabia porque se pone a sí misma en una posición en la que parece que sea una víctima ilegítima, en la que el victimario, ¿no? Johnny Depp, pasa a ser la víctima. Entonces, se invierten esos papeles. Y por la concepción social que tenemos sobre lo que es justo y lo que es injusto y las consecuencias visibles, ¿no? Evidentes, en la que una figura pública que lo tiene todo pasa a no tener nada, aparentemente, ¿no? Ese sería el relato fácil. Es muy fácil ponerse del lado del señor Depp. Entre otras cosas también, porque la perspectiva a lo largo del juicio, si lo habéis visto, la actitud de la señora Heard ha sido, cuanto menos, mejorable, tanto a nivel de comunicación no verbal como también en el momento en el que se plantearon una serie de audios. No sé si entraremos en ello, entraremos a analizar las intervenciones de cada uno de los dos para cerrar ya el tema del juicio popular. Esta fuerte corriente de apoyo, digámoslo así, hacia Johnny Depp puede influir en la opinión del jurado popular, porque al final quien está juzgando esto es un jurado popular. Todo este ruido que se está haciendo desde medios de comunicación, youtubers, redes sociales, toda esta opinión pública fuerte, ¿puede influir? ¿Creéis que va a influir de alguna manera en la decisión del jurado popular? Bueno, claro, yo fíjate, he visto alguno de los comentarios que preguntaba sobre si el jurado estaba aislado. Claro, en un juicio de 6 semanas, que es un juicio civil además, claro, los juicios penales duran menos tiempo y los jurados se aíslan, ¿no? En este caso, si no estoy mal informado, no ha sido así. Es más, ha habido una fiesta por medio estos días en Estados Unidos y les han dejado ir a sus casas. Es decir,
que de alguna manera el jurado ha recibido seguramente está recibiendo los mismos impactos que ha recibido el resto de la opinión pública, ¿no? Con lo cual, es evidente que va a ser influido también, no solo por lo que ha visto dentro de la sala, sino por el tratamiento que están haciendo los medios, ¿no? Entonces, a ver, yo la verdad es que no querría entrar, entre otras cosas porque lo he seguido como lector y poco como espectador, en quién tiene o no la razón. Creo que en realidad, como he dicho antes, Johnny Depp plantea esto y de alguna manera, de cara a la opinión pública, tengo la sensación de que él ha conseguido lo que quería, ¿no? Que es de alguna manera restablecer su honor que consideraba que era difamado, al margen incluso de lo que ocurra después. Yo la verdad es que en lo que no querría entrar de ninguna de las maneras es en si ella o no, que es evidente que ha habido pruebas y seguramente, ahora te comentaré también, creo que es un error de su defensa, ¿no? Si quieres ahora te lo comento, pero... Sí, cuando entremos, sí. Sí, pero yo no quiero entrar en si ella ha sido o no maltratada. Creo que esto no es un juicio por maltrato, ¿sabes? Porque si lo fuera, realmente, si ella se ha sentido maltratada, yo creo que como mujer es un sentimiento que hay que respetar, ¿vale? Y creo que eso es muy importante que lo entienda todo el mundo. Es cierto que puede ser que haya, o sea, desde el punto de vista jurídico siempre nos planteamos a veces que cuando como eslogan político se dice que las mujeres siempre dicen la verdad y los hombres mienten, no es así, es evidente que no es así, ¿no? ¿Por qué motivo las mujeres deberían siempre decir la verdad? No es así, y menos si se demuestra en pruebas que han mentido. Y el problema es que durante este juicio ha habido pruebas que han demostrado que ella no ha dicho la verdad, no ha habido veracidad, como recordaba el compañero. Entonces, vale, esto también es importante. entraremos, José Manuel, en analizar los discursos de cada uno de ellos y ver dónde están los puntos fuertes de cada uno de ellos y dónde ha podido mentir cada uno de ellos o les ha desfavorecido. Pero para terminar el contexto, porque pienso que es importante, en 2020 se produjo otro juicio, en este caso en el Tribunal Superior de Londres. Era una demanda de Johnny Depp contra, en este caso, un periódico, un medio, no una persona física, el The Sun, también por difamación, ¿no? Entiendo, porque acusaba al actor de golpeador de esposas, emparándose, entiendo, en lo que había dicho Amber Heard. Esa sentencia, que entiendo que fue desfavorable a Johnny Depp, puede cogerse como referente de cara a lo que pueda suceder este 2022 en este juicio en Estados Unidos, o no tiene nada que ver. Ramón. Desde mi punto de vista, estamos ante jurisdicciones completamente distintas. No es lo mismo la aplicación del derecho británico que la aplicación del derecho americano, desde luego. Y tenemos que recordar que beben, además, de textos constitucionales completamente diferentes, ¿no? Sin embargo, sí que estamos hablando de la misma temática, es decir, si la libertad de expresión puede o no puede amparar ciertas afirmaciones que pueden inferirse como difamatorias si alguien pasa a entender algo más o a sobreentender algo más de lo que dice el propio titular. Pero en el caso del The Sun, si no recuerdo mal, lo que acababa fallando la Corte era que al tratarse de un medio de comunicación y al tratarse de una figura pública, además también, con la veracidad que otorgaba la propia testifical de la señora Heard, era suficiente como para que el periódico tuviera base como para hacer una afirmación de esas características. Y por ello, de acuerdo con su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de información, que creo que eso es muy importante, que una cosa es el tema del The Sun, que es un periódico que está realizando una serie de afirmaciones con interés público, y la otra es lo que ha sucedido con la señora Heard, que la señora Heard lo que hizo fue un artículo de opinión que se posteó en el Washington Post. Pero no es el Washington Post el que, haciendo uso de su habilidad editorial, ¿no? con personal propio, con intención informativa, realiza una serie de aseveraciones como hizo el The Sun. Entonces, claro, como son distintos, para mí, mi opinión, pero el profesor lo sabrá mejor que yo, pero mi opinión es que hay un elemento diferencial clarísimo. Uno es un periódico y el otro es una persona física, normal y corriente, realizando una afirmación. Y eso, para mí, tiene trascendencia constitucional. Profesor. Sí, no, es que es muy importante lo que le está explicando ahora, porque efectivamente, desde la perspectiva del derecho a la información, primero, si no estoy mal informado, y corregidme, lo que ocurrió con The Sun es posterior a la publicación del artículo en The Washington Post. Entonces, creo que lo que hace la justicia británica es decir, no, es que este diario está informado de algo que ha ocurrido en Estados Unidos sin entrar en opinar sobre ello. Por eso desestiman la petición.
porque no pueden ni siquiera entrar en el fondo de la cuestión, ¿entendéis? Es decir, primero, no va a influir para nada lo que ocurrió en Inglaterra y segundo, efectivamente, aquí el supuesto es que lo que se pretendía era, de alguna manera, demandar a un periódico que lo que hacía era reproducir lo que había ocurrido publicándose ese artículo en otro periódico americano. Claro, eso afecta a la libertad de información, que es algo sagrado en realidad en todos los regímenes democráticos, ¿no? Es verdad que puede haber fracciones a los llamados derechos de la personalidad, entre los cuales están el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, pero efectivamente, en este caso, lo único que hacían era reproducir otra información, con lo cual es totalmente lógico que desestimaran esa petición de Johnny Depp. Perfectamente entendido. Vamos a entrar ya, si os parece, en lo que también le gusta a la gente, que es en el juicio en sí. Vamos a analizar cada uno de las dos partes. Empezamos, si os parece, por Johnny Depp. Puntos fuertes y puntos que le han podido perjudicar en este juicio, según vuestra opinión. Empezamos por ti, si te parece, Ramón. Así vamos alternando. Sí, desde luego. Lo primero de todo, para poder hacer un planteamiento estructurado y rápido de lo que entiendo que puede ser un approaching realista del juicio. Johnny Depp tiene que acreditar tres cosas. Tiene que acreditar que todo lo que ha dicho la señora Heard es falso, tiene que acreditar que se ha producido un perjuicio y tiene que acreditar que aquellas afirmaciones que ha hecho la señora Heard se han hecho con malicia. Esos son los tres puntales fundamentales. Y la señora Heard, por el contrario, tiene que acreditar que ha sucedido, al menos en parte, lo que denuncia que ha sucedido, es decir, la existencia de abuso, y que además la demanda del señor Depp y sus afirmaciones de que eso es una falsedad le han generado perjuicio. Entonces, con estas 5 cosas podemos señalar que a lo largo del juicio han habido una serie de testigos, una serie de circunstancias que favorecerían al señor Depp desde mi punto de vista. Que es lo que estamos diciendo. Una cosa es lo fáctico, lo que se ha podido demostrar, y la otra es lo relevante a nivel jurídico, que son cosas completamente diferentes. Porque el sensacionalismo está en saber si lo que pasó o lo que no pasó, si eso fue verdad o no fue verdad, o se ha acreditado o no se ha acreditado. Entonces, como el señor Depp tenía que acreditar la falsedad de todos y cada uno de los elementos o de los puntos en los que se denuncia los asaltos y en los que se denuncian las agresiones sexuales y físicas, yo entiendo que al señor Depp le ha favorecido mucho la existencia de múltiples testigos que no tienen ningún tipo de vinculación con su persona, ni económica, ni social, ni familiar. Hablamos, por ejemplo, de las testificales del personal asalariado que trabajaba en la zona de las caravanas, que representa que se habían roto, ¿no? El propietario del parque de caravanas, que decía, no, y aquí yo no vi en ningún momento agresión alguna, no estaba destruida por dentro de la caravana, cuando Amber Heard sí que denunció esa serie de circunstancias. Los policías que tomaron declaración a la señora Heard o que acudieron a casa del señor Depp cuando se produjeron incidentes, tampoco interrogaron jamás a la señora Heard como posible víctima de violencia de género, porque no cuadraba dentro de sus esquemas, de sus protocolos, su inclusión dentro de esa tipología. Y así en multiplicidad de ocasiones. Otros testigos que entiendo que han quedado, que son muy favorables para el señor Depp, son los testigos que se llaman expert witness, los expert witness de carácter psicológico. ¿Por qué? Porque aquí, y de forma muy rápida, todos los, salvo error u omisión por mi parte, pero todo lo que yo he podido ver y estudiar del asunto, todos los testigos expert witness a nivel psiquiátrico, psicológico, que trajo la señora Heard, estaban viciados de un vicio de ética, de lo que se llama la Goldwater Rule. La Goldwater Rule es la norma de Goldwater, aquella en la que un psicólogo no debería, según las asociaciones americanas de psiquiatría y psicología, etcétera, no debería realizar ningún tipo de diagnóstico sobre personalidad o sobre caracteres de la personalidad. Y en este caso, todos los testigos expert witness de la señora Heard estaban afectados de esa falta de la Goldwater Rule, porque jamás hicieron ningún tipo de entrevista al señor Depp. En cambio, la señora Curry, que es la psicóloga psiquiatra, no sé ahora mismo exactamente qué es lo que era, pero esta expert witness por parte del señor Depp sí tuvo la oportunidad de realizar entrevista presencial con la señora Heard. Y es el único testigo de referencia y experto en relación con elementos del carácter que son importantes a los efectos de que el jurado perciba si se está siendo veraz o no en relación con lo que se dice. Es la única que se aguanta desde mi perspectiva, desde una perspectiva ética. Estas dos cosas para mí son fundamentales. Para no monopolizar la conversación, le paso la palabra al compañero. Venga, pues compañero.
Pues bueno, pues yo estoy de acuerdo en que el punto fuerte de la defensa de Johnny Depp han sido las testificales y seguramente también por ello eso le ha perjudicado a Amber Heard en cuanto a sus testigos, ¿no? Por ejemplo, la rapidez con la que reaccionaron citando a Kate Moss, ¿no? Con la que había tenido una relación, negando aquella especie de rumor de que Las él había escaleras. tirado por las escaleras. Claro, esto realmente cuando Amber Heard lo cita en el juicio y después el abogado de la defensa de Depp llaman a Kate Moss y Kate Moss declara en favor de Johnny Depp, pues claro, es un elemento que desde el punto de vista testifical yo creo que al jurado le va a influir, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, estaba dejando caer rumores o que habían corrido sobre él y fíjate que incluso esto ya deja cerrado este tema para siempre, ¿no? Con lo cual ha aprovechado ese juicio para ello. Ahora, yo creo que hay un error de la defensa de Amber Heard que sí que he visto a lo largo del juicio y que me sorprendió mucho tanto al principio como al final en las conclusiones, ¿no? Que es que, fíjate, el artículo del Washington Post por el que nace esta primera demanda de Johnny Depp no cita. No lo cita. No lo cita. Entonces, este elemento es muy importante porque podía haber construido la defensa diciendo simplemente, aunque todo el mundo sabía que sería él, bueno, pues digamos, echando pelotas fuera, por decirlo de esta manera, ¿no? Y en cambio ella ha querido demostrar que fue maltratada. Bueno, yo ya he dicho que no quiero entrar en este tema porque no es un juicio por maltrato. Pero en las conclusiones, yo creo que cuando el abogado ha visto que más bien estaba perdiendo el juicio o que de alguna manera estaba perdiendo el juicio de la opinión pública, y por tanto ya veremos lo que dice el jurado y la sentencia, ha rectificado y ha venido a defender que en realidad ella no se refería expresamente a él. Entonces dices, vamos a ver, llevamos 6 semanas en las que han sacado todos sus trapos sucios, en la que hemos oído cosas relativas a su intimidad, a la forma de relacionarse, en fin, a cosas realmente muy escandalosas. Y al final lo que la conclusión de la defensa es que en realidad ella no se refería específicamente a él. Hombre, pues podían haber empezado por ahí, ¿sabes? Hubiera acabado todo mucho antes y no se hubiera convertido en este espectáculo, ¿no? Creo que hay que recordar que Amber Heard cambió de asesores de imagen y de relaciones públicas, ¿no? A mitad de juicio. Sí, pero fíjate que eso es más bien de cara al exterior. Pero también hay otro elemento muy importante, que me parece que es muy importante, porque eso influye, que es que la abogada principal de Johnny Depp era una mujer. El abogado principal de Amber Heard es un hombre. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto puede influir también en el jurado y evidentemente también influye en la opinión pública. Cada uno que saque las conclusiones que quiera, en qué sentido o en otro, ¿no? Porque desde luego es muy bueno y es muy bueno que ha defendido con la contundencia que lo ha hecho, además, porque lo ha hecho con mucha contundencia. Luego, respecto de lo que tenía que haber hecho ella, bueno, pues ahí ya hay opiniones. Es verdad que después había unos segundos abogados de ayudantes que en el caso de Johnny Depp eran hombres, en el caso de Amber eran mujeres, ¿no? Pero ahora vamos a ella. Para aclarar, estos expert witness van cobrando, ¿no? Oh, sí, desde luego. Sí, sí, tienen unas facturas que ya nos gustaría a todos cobrarlas. Yo, por lo que he podido oír, por la testifical en acto de juicio, creo que era un perito médico en relación con la fractura del señor Depp de la falange del dedo gordo, creo que eran 5.000 euros durante el juicio, 1.000 euros, no sé si eran 1.000 euros la hora o algo por el estilo, no sé. Cantidades que, bueno, que son propias de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos lo que son los ratings de los profesionales, incluso de los abogados, son altísimos, son casi prohibitivos. Porque, bueno, en Estados Unidos es así, todo es prohibitivo, ¿eh? La universidad es prohibitiva, la salud es prohibitiva y los servicios esenciales como es la justicia y la defensa también lo es. Pues es algo como escandaloso porque cada uno trae a sus propios testificales, ¿no? Y es evidente que los argumentos van en consonancia de lo que quiere la parte a la que protege, ¿no? Sí, de todas maneras, Albert, perdona, pero esto sí. No es extraño, esto en España también ocurre, es decir, los peritajes pueden ser peritajes de parte, se trata de que estén bien hechos y además se pagan, no se pagan tan bien como en Estados Unidos, pero aquí si quieres contratar un perito para que haga un peritaje psicológico o un peritaje de otro tipo, ¿no? Sobre, por ejemplo, alguna falsificación de un documento, tienes que pagarle, ¿no? Lo que pasa es que los honorarios están bastante regulados, a veces los paga el propio tribunal y luego a cargo de las costas, ¿no? De quien pierde las costas, pero es habitual que eso ocurra. Lo que pasa es que luego está el tribunal, en este caso es un jurado, pero el tribunal el que debe valorar si esos
si esos peritajes están bien hechos, si esos documentos, si esos informes están bien hechos o no. Claro, es evidente que cuando alguien contrata a un perito de parte, lo que quiere es que le dé la razón, ¿no? Lo que ocurre es que debe sustentarse en una base científica argumentada. No puede ser que se lo invente. Pero es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de la psicología o de la psiquiatría, pues sería muy fácil defender cualquier posición, ¿no? O sea, en otros elementos quizá no. Si un documento es falso o no es falso, es más fácil de demostrar. Pero si una persona está bien o no está bien, o tiene un trastorno o no, bueno, pues esto ya es más relativo, ¿no? Rápidamente, ya para terminar con Deb, dos cosas. Una, los mensajes que se publicaron o que se dieron a conocer de Deb y que él admitió que los había escrito él. Mensajes como, tengo alguno por aquí, a ver, que deberían hacerle la prueba de ahogamiento que se hacía en la Edad Media a las mujeres acusadas de brujería y que tras ahogarla habría que asegurarse quemando el cuerpo, que se sentía, etcétera. Esto creo que es un mensaje que del 2013, todavía supuestamente estaban bien, se intercambia con el actor Paul Bettany. Todos estos mensajes que han salido a la luz de Deb y que él ha ratificado que son suyos, ¿le pueden perjudicar o no? Desde mi perspectiva, evidentemente, perjudican porque pese a ser privados y pese a ser en un ámbito que desconocemos cuál es el contexto en el que se producen y todos los mensajes hay que ponerlos en el contexto porque si no, todos somos culpables de cualquier cosa, realmente, si se quitan del contexto, es claramente definidor del carácter, ¿no? Es decir, alguien que puede ser capaz de desear no es delito, ¿no? Pero en función de lo que desees, sí que te pueden dar una suerte de carácter de cara al juicio, ¿no? de carácter social. Por lo tanto, lo que hace es que predetermina a Johnny Depp como una persona capaz de al menos de imaginar una serie de actuaciones o de actos violentos, y a eso es a lo que juega la defensa de la señora Heard. Lo que hace muy bien, precisamente, porque recordemos, lo que la señora Heard tiene que acreditar es que al menos se produjo algún tipo de abuso. Alguno. Fíjate con a su amigo cercano Isaac Baruch, espero que el cadáver podrido de Heard se esté descomponiendo en el maldito maletero de un Honda Civic. Sí, claro. Es que son... De hecho, creo recordar que lo repitieron específicamente en los closing arguments. Igual que se reproducieron los audios de la señora Heard, que eran terribles también. Es decir, han ido a la encía, como se dice coloquialmente. Es decir, de forma muy dura, a lo más duro, lo más rastrero que se ha podido utilizar. Porque estaremos todos de acuerdo, la pareja Johnny Depp y Amber Heard era tóxica, indeseable desde una perspectiva emocional, afectiva, y por lo tanto, claro, aquí lo que están sacando a relucir es lo peor de cada parte de la pareja. Vale, y el dedo de Depp. El dedo de Depp, que es uno de los incidentes estrella, ¿le puede perjudicar a Depp que en su momento declarara que se lo había hecho él mismo? Porque entiendo que en su momento dijo que se lo había hecho él mismo para, según él, proteger a Amber Heard, ¿no? Si estoy equivocado, yo insisto en que no quiero entrar, digamos, en los detalles escabrosos del juicio, pero sí que es cierto que hay que volver a recordar que esto es un juicio por difamación en el que es él el que le interpone la demanda, por tanto, en principio, la carga de la prueba le corresponde a él, es decir, es él el que tiene que demostrar que ella le ha difamado, y ella, su forma de defenderse eran dos. Una, que es lo que al final recurrió el abogado, decir, no nos referíamos a él, o demostrar que efectivamente ha habido elementos por los cuales ella ha opinado de esa manera en un diario y, por tanto, hay veracidad, ¿no? Que es lo que hemos insistido desde el principio, hay elementos de veracidad. Claro, cuando las dos partes mienten, es decir, cuando se ha demostrado en el juicio que las dos partes mienten, si esto no fuera un jurado, yo sinceramente creo que, sin darle la razón a nadie, es más, considerando que seguramente de cara a la opinión pública parece como que Johnny Depp ha ganado la batalla, creo que difícilmente prosperaría esta demanda. Ahora es cierto que hay un jurado y que hay elementos como los que estáis poniendo delante de los espectadores, ¿no? De la gente que nos está escuchando, que perjudican a ambos. Entonces, el jurado va a tener que valorar eso. ¿Quién ha mentido más? ¿Quién ha mentido menos? ¿Qué elementos voy a tener que tener en cuenta para ver si al final se decanta la balanza hacia un lado o hacia otro? Porque, sinceramente, yo creo que si esto es un procedimiento por difamación, yo creo que, por un lado, Johnny Depp más bien ha conseguido lo que quería, ¿no? Porque si la opinión pública está
a favor de él ha de alguna manera reparado ese honor que consideraba que ha sido vulnerado o atacado, y en cambio el hecho de que se haya puesto toda su intimidad encima, que los dos hayan aportado pruebas que eran falsas o que se ha demostrado que eran falsas, aunque haya testimonios para unos y para otros, yo creo que no perjudica a ambos y no beneficia a ninguno de los dos, ¿no? Y efectivamente es una relación, hombre, pues que sinceramente desde fuera lo ves y dices, vamos, serán muy ricos y muy famosos, pero desde luego no han sido muy felices, ¿no? Yo quisiera dar solamente un dato, un apunte en relación con lo que decía el compañero y que me parece súper interesante, y es que si no ando errado, estaba leyendo esta mañana que de los 7 miembros del jurado popular en Virginia, 5 son hombres, porque hay una que ha tenido que ser despachada y ha sido sustituida por otro. ¿Eso qué significa? Que al menos en un tribunal de 7, en el que los 7 tienen que fallar por unanimidad, al menos 5 son hombres. Lo que puede ser muy llamativo en relación con la percepción que se pueda tener sobre las denuncias, sobre el maltrato, porque, claro, tenemos que recordar que a nivel cultural en Estados Unidos está todo el movimiento del Me Too, pero también está todo el contramovimiento contra el Me Too, contra la ideología de género, etc. Entonces, yo no alcanzo a poder anticipar cuál va a ser el resultado en relación con esta disparidad de género en el tribunal, pero seguro que algún tipo de incidencia va a tener. Nos queda poco tiempo y no os quiero robar porque os he prometido que os dejaría ir a las 10:15, son ya las 10:15, pero sí que es verdad que nos queda pendiente la parte de Amber Heard, y para no dejarlo así, habéis dicho durante esta sesión, esta charla, en repetidas ocasiones que había caído en diferentes incongruencias y que su testimonio en algún momento había resbalado. Si queréis, rápidamente podemos intentar repasar lo que creéis que han sido sus puntos débiles o las testificales o argumentos que le pueden perjudicar en esta sentencia. Empiezo ahora por ti, José Manuel. Bueno, a ver, yo ya te he dicho que yo he seguido el juicio como lector, ¿no? Y como lector he visto que ha habido varias contradicciones, por ejemplo, el que citaba antes, el caso de lo de Kate Moss, ¿no? De atribuirle una agresión a Johnny Depp que no estaba ni mucho menos confirmada y que ella ha desmentido, ¿no? Que Kate Moss ha desmentido. Por tanto, ese es un elemento que a mí me ha llamado mucha atención y que además fue al final, era una persona que no estaba citada como testimonio y que por una declaración de Amber Heard, el abogado de defensa de Johnny Depp, recurrió a ella, ¿no? Claro, a lo largo de todo eso ha habido varios episodios de este tipo, ¿no? Insisto en que también le ha pasado a él, pero la carga de la prueba corría a cargo de él y ella lo único que tenía que demostrar, si no la estrategia de defensa, es que había habido elementos por los cuales ella se había considerado maltratada o había habido pruebas por las cuales había sido maltratada y por eso había expresado esa opinión en un diario, ¿no? Claro, si hay contradicciones cuando vas explicando tu relato, y hay varias, bueno, quizá Ramón lo ha seguido con más detalle o tú mismo, Albert, ¿no? Y puedes poner más ejemplos, pero si ha habido claras contradicciones durante el juicio, es evidente que el jurado le va a costar más creérsela a ella. Pero insisto que es un tema de ponderación de las pruebas, de los testimonios. El jurado no es profesional, como ha dicho, además está compuesto, bueno, por una serie de personas que pues en estos momentos son más hombres que mujeres. Yo creo que eso tampoco tendría por qué influir, aunque es verdad que hay una batalla cultural muy potente en Estados Unidos en relación con, por un lado, el Me Too y por el otro lado, con el tema de ideología de género. Yo creo que está llegando al resto en Europa, también está empezando a ocurrir en muchos países, ¿no? En España yo creo que está empezando también a surgir. Y por tanto eso va a influir de alguna manera en el jurado. Ahora, quizá vosotros sabéis más o tenéis más elementos concretos de lo que ha ido diciendo ella, ¿no? Sí, ahora vamos a por Ramón para contextualizar este episodio que comentas de Kate Moss. Se produjo en Jamaica, y siempre había la leyenda urbana que él la habría empujado, ¿no? En unas escaleras, y al final Kate Moss lo que vino a decir es que, al contrario, que jamás le empujó, que él le ayudó y que jamás le había agredido, algo que era previsible teniendo en cuenta su buena relación. Vamos a Ramón, si te parece, y acabamos de completar los cromos de Heard. Muy bien, en efecto,
junto con el episodio de Kate Moss, que creo que es de los más relevantes por ser, primero, de los más inesperados, porque no era previsible que Kate Moss tuviera que testificar y fue a raíz de un error procesal por parte de la señora Heard. Yo creo que han habido tres momentos fundamentales en los que la señora Heard ha podido ver en peor posición su postura procesal. La primera de todas es cuando negó que la op-ed, que es como se llama el artículo este que se presentó en The Washington Post, se refiriera al señor Depp. En una de las depositions que hacen, en una de las testificales en el cross-examination, cuando la ponen contra las cuerdas, la señora Amber Heard tiene que decir explícitamente: yo tuve que hacer este escrito porque el señor Johnny Depp es precisamente muy poderoso. Todos los testigos vienen aquí a deponer en su favor porque es muy poderoso. Y es a raíz de eso, precisamente, a raíz de esto que yo he vivido con este señor, que tuve que hacer este escrito, ¿no? El artículo, si lo pueden leer ustedes, está abierto en el The Washington Post y es perfectamente leíble. Y habla de eso, ¿no? Habla de la influencia social que tienen los hombres poderosos, como evidentemente se está refiriendo al señor Depp. La segunda es cuando señala desde el principio del juicio que ella jamás avisó al medio de comunicación TMZ a los efectos de que la pudieran grabar cuando fue a presentar la demanda de divorcio y la TRO, que se llama, ¿no? La Temporary Restriction Order, la orden de alejamiento temporal en Estados Unidos, claro. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se acaba acreditando por un tema de protección de datos y de copyright que el vídeo que tenía la señora Heard del señor Depp dándole golpes a unos armarios y bebiendo vino e insultándola, etcétera, provenía directamente de la señora Heard. Por lo tanto, se puede llegar a acreditar o se puede considerar acreditado que la señora Heard efectivamente filtró información a este mismo medio de comunicación, que fue el que después, además, acudió a grabar a la señora Heard mientras presentaba estas demandas y además con visibles moratones en su cara, ¿no? Sin perjuicio de que se ha dicho que se maquilló, bueno, ahí no entramos porque tampoco podemos entrar. Claro. Y el tercero es precisamente el de Kate Moss. Utilizar un ejemplo que es de leyenda urbana a los efectos de justificar por qué se produce una agresión por su parte, ¿no? o por qué se produce una reacción como elemento de consciencia, ¿no? Decir, ostras, ojo lo que le pasó a Kate Moss. A Kate Moss la tiraron por las escaleras y fue este señor. Y luego resulta que no, que para nada, ¿no? Hay tres momentos que son troncales en los que la falsedad se hace patente. Se hace patente porque, desde mi punto de vista, al final los jueces no son burros y los juros, los jurados tampoco lo son, ¿no? Entonces pueden entrever cuando están intentando darles gato por liebre y yo creo que eso ha sucedido en un par de ocasiones. También es cierto que la señora Heard tiene muy, muy buenos elementos de defensa, porque es un juicio que es técnico y yo creo que no hemos hablado suficiente de ello, tampoco nos da mucho más tiempo. Ya veis que esto es que estaríamos 20 horas hablando de este juicio. Tampoco nos da mucho más tiempo, pero sí es cierto que hay muchos elementos de la defensa de la señora Heard que son muy, muy interesantes, tanto desde la perspectiva, ¿no?, de intentar acreditar cómo el señor Depp ya tenía una fama terrible en el ámbito de Hollywood, terrible, porque, claro, es una estrella que es drogadicta, conocida y alcohólica, tiene los horarios que tiene y actúa como actúa porque está endiosada. Pues eso lo puede entender cualquiera, incluso el jurado popular, por mucho que te guste el personaje, ¿no? Esos elementos han salido y creo que se han podido reforzar en algún momento porque es perfectamente creíble que así sea, ¿no? Pero bueno. Puede ser que prometiera también con el tema de la demanda que lo que ingresara lo iba a invertir o a dar a determinadas asociaciones y luego no pasó eso. Sí, desde luego. Este episodio fue bastante sonado también y recuerdo que lo hablamos por teléfono, porque sí, se está refiriendo, Albert, a un momento en el que, claro, en el momento en el que se llega a un acuerdo de divorcio, hay un settlement, se pagan creo recordar que eran $7 millones, ¿no? Fruto de este acuerdo. La señora Heard aseguró que no quería ni un céntimo de este señor y que, por lo tanto, ese dinero, esos $7 millones, los iba a donar a dos instituciones concretas, ¿no? Creo que eran médicas o algo por el estilo. La cuestión está en que si el divorcio, si no recuerdo mal, se cierra en 2016... 2016, sí. Estamos a 2022 y todavía no había pagado esas cantidades. Y claro, cuando se le pregunta en las testificales, oiga, pero usted ha dado este dinero, ¿lo ha donado ya? Y bueno, la señora Heard decía, sí, yo ya lo he donado. Y entonces tenían que volver a preguntarle, no, pero ¿usted lo ha donado o lo ha prometido? No, yo hice lo que tenía que hacer.
Pero a ver, ¿usted de su dinero lo ha dado o no? No, no lo he dado. Entonces, no puede usted decir que no quería ni un solo céntimo de este señor, porque los tiene todavía en su cuenta. Y entonces ahí es cuando creo que en un momento débil para su defensa dice, no, es que no lo pude dar porque el señor Depp me había demandado. Como me demandó y yo es posible que tenga que pagar una serie de daños y perjuicios, pues tengo que quedármelo, ¿no? Una cosa un poco kafkiana. ¿Entiendes, José Manuel, que los periodistas estemos, tú que eres periodista y abogado, el trabajo que tenemos con este juicio? Que vamos... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que estaba pensando ahora, y si quieres hacemos un poco de resumen así de cierre. Sí, exacto. Que claro, que son dos personajes con una dimensión pública y además son actores, o sea, no son, no sé cómo decirte, no son famosos que se dedican a otra cosa, sino que son actores. Este es un elemento también interesante porque hasta qué punto ha habido interpretación en el juicio por parte de uno o de otro, ¿no? O de otra. Entonces, es un elemento también porque el jurado seguramente también lo valorará, ¿no? Pero yo insisto en volver un poquito al principio, porque además veo un poquito los comentarios de la gente que esto parece como una especie de competición deportiva de a ver quién, sí, ¿no? quién gana, ¿no? Quién gana, quién pierde, bueno, y si se gana por goleada o no, ¿no? Claro, desde el punto de vista estrictamente judicial o jurídico, seguramente eso no va a ocurrir. Es cierto, y esa es mi percepción también como lector, de que la opinión pública está mayoritariamente a favor de Johnny Depp, eso es evidente. También te diría que desde el punto de vista estrictamente de lo que es la defensa, seguramente los abogados de Johnny Depp lo han hecho mucho mejor que los abogados de Amber Heard. Y también desde el punto de vista de la imagen que han generado en el juicio de veracidad, también él probablemente ha dado una imagen de mucha más veracidad que ella, que ha sido de alguna manera pillada en varias mentiras que seguramente eran innecesarias, ¿no? Pero claro, estamos hablando de dos actores. Quizás es que uno es mejor actor que otro o que otra, ¿no? Eso también hay que entrar en valoración. Y para acabar, decirte, porque claro, eso no es ninguna broma. No, si me río porque es así, porque realmente estamos ante actores y actrices y no sabemos si están haciendo el papel de su vida o realmente... Entonces, como conclusión, yo te diría que, primero, yo creo que el objetivo de Johnny Depp, tal como veo yo la opinión pública, está conseguido, es decir, ha conseguido lo que él quería con una demanda, que es de alguna manera reparar su imagen. Yo creo que eso lo ha conseguido seguramente más con la imagen que ha dado, con los errores de la defensa, con las declaraciones de ella, que no con lo que sea estrictamente la sentencia, y que ahora la sentencia, insisto que si no fuera un jurado, yo me inclinaría para decir que no prosperaría la demanda de Johnny Depp. Al ser un jurado no me atrevo a decirlo, creo que puede pasar cualquiera de las dos cosas o ninguna, es decir, que le dé la razón a él, que le dé la razón a ella, o que simplemente se desestime y no le dé la razón a ninguno de los dos, pero que de alguna manera esto es un procedimiento en el que habrá una sentencia a través de un jurado que decidirá simplemente, y esto es lo que la gente debe entender, no quién ha ganado, quién tiene la razón, sino si ha sido o no probado que el honor de Johnny Depp ha sido difamado por parte de Amber Heard en un artículo que se publicó en el Washington Post en 2018. Esto es lo que se está discutiendo en este juicio. Es muy importante porque vamos al origen de todo. Después hay mucho edulcorante y ya lo veis en las batallas, ¿no? En redes sociales y en todo, pero la base es precisamente lo que estás comentando. Ramón, si quieres cerrar tú también. No, estoy 100% de acuerdo con el compañero. Creo que no hay ni un elemento más que se pueda añadir porque lleva toda la razón. Es una circunstancia plenamente abierta porque depende de siete personas que han tenido oportunidad durante 6 semanas de hacer suyas sus conclusiones y, por lo tanto, tendremos que estar a ver qué es lo que se decide. Pero es importante saber eso. No se va a decidir sobre si sucedió o no ha sucedido todo lo que se ha planteado, sino sobre si hay o no hay difamación y si hay o no hay perjuicio. La última cosa, os lo prometo, así rápidamente. Estos juicios, incluso en Estados Unidos hay canales temáticos, ¿no? Que se dedican a seguir juicios en televisión, en este caso que nos toca al sector que aquí tratamos, que es el de la prensa rosa. ¿Creéis que es probable que algún día suceda en España? Veamos también un juicio de este tipo. Hablo de nuestro sector, en España. ¿Sería interesante? ¿Creéis que sería interesante para el espectador? Bueno, en España hubo una reforma, porque antes estaba prohibido retransmitir los juicios, pero hubo una reforma hace unos años que deja en manos del presidente del tribunal la posibilidad de que entre prensa, cámaras o incluso que se retransmita en directo
un juicio. De hecho, esta era una demanda de los medios y de la prensa, porque antes, si os recordáis, pasaba lo que ocurre a veces en Estados Unidos en según qué juicios, que solo se podían tomar dibujos, ¿no? En según qué juicios penales, cuando hay, por ejemplo, temas de privacidad o tal, ¿no? En España podría autorizarse por parte de un tribunal. De hecho, se ha hecho, no con temas de estos, pero sí, por ejemplo, con temas políticos, ¿no? El tema del procés en Cataluña se retransmitió en directo. Temas, por ejemplo, de corrupción se han retransmitido en directo, desde incluso con estos juicios tan, pues del caso Gürtel, ¿no? Es decir, estos juicios tan mediáticos que han durado tanto tiempo, se ha buscado casi hasta un plató, ¿no? Un polideportivo donde fuera todo el mundo. Es decir, que eso se podría hacer en España. Lo que yo creo es que no van por ahí los tiros de momento, porque no van por ahí en toda Europa. En Estados Unidos la libertad de expresión y la información es algo sagrado, hay una tradición, incluso hay, efectivamente, como dices tú, canales temáticos dedicados a esto. Esto en España no, yo creo que en el resto de Europa no ocurre, y sí que es posible que se retransmitan juicios en directo cuando el presidente de la sala lo autorice, pero creo que no va a ser algo habitual, y además creo sinceramente, por lo menos es mi opinión, que tampoco sería demasiado positivo, ¿no? Es decir, que al final esto genera que la opinión pública, que está muy bien, que esté informada, yo creo que es sagrado, ¿no? La libertad de información, pero en según qué casos que haya como lo que dice en la pena del telediario, ¿no? Que al final todo el mundo haya tomado su decisión y, por ejemplo, en un jurado sea muy difícil que tomen una decisión si ese juicio está siendo retransmitido públicamente y todo el mundo tiene ya una sentencia, ya un veredicto antes de que lo decida el tribunal o el jurado, ¿no? Entonces, bueno, insisto que yo soy abogado y periodista y además me dedico a explicar el derecho a la información y, por tanto, soy más bien favorable a que eso ocurra. Pero creo que habrá que poner algunos límites, como de hecho hay hasta ahora, ¿no? Ramón, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la retransmisión de los juicios tiene sus luces y sus sombras. Creo que en el ámbito de las luces está el hecho de que se genera pedagogía en la ciudadanía, no algo que se percibe tan lejano como los procesos judiciales. Todo el mundo acaba cogiendo la jerga, pues sucedió perfectamente con el juicio del procés, que duró meses y meses, en los que todo el mundo sabía, ¿no?, perfectamente cómo funcionaba una testifical, sabes exactamente también lo que dicen los testigos y cuál es la versión de los hechos. Le permite a la gente generarse su propia opinión. Pero claro, en esta sociedad que tenemos, que es la sociedad de la información, en la que las redes sociales tienen un efecto brutal y además también inesperado sobre la opinión pública, podemos correr el riesgo de pervertir esa función pedagógica de la retransmisión y convertirlo en un espectáculo, ¿no? Y cuando la justicia se convierte en espectáculo, al final las víctimas se acaban convirtiendo en bufones. Y yo, perdona, Albert, si me permites una cosa, es que esto ya todos los teóricos de la comunicación, desde McLuhan y compañía, cuando aparece la televisión, ya lo han constatado, que cuando hay una cámara, la realidad se transforma, y se transforma también lo que explican las personas, ¿no? Es decir, la cámara transforma la realidad. Es decir, si tú retransmites un juicio, la actuación de esa persona ante el tribunal no será la misma. No digo que sea distinta, peor, mejor, que mienta, que no mienta, pero si él es consciente de que de alguna manera eso va a tener una repercusión pública más allá de las personas que están, porque recordemos que los juicios en España son públicos, salvo que se decida lo contrario, tú puedes asistir a un juicio penal, ¿no? La audiencia pública se llama, ¿no? Entonces, se puede asistir. Pero eso, una cosa es eso y otra cosa es que se retransmita en directo, ya no en España, sino como en este caso a todo el mundo, ¿no? Por internet. Entonces, claro, eso ellos son conscientes y ellos eran actores. Fíjate que incluso siendo actores, alguno de ellos se ha equivocado claramente o ha cometido errores. Imagínate personas que no lo son y que eso les puede alterar hasta los nervios, su propia intimidad, luego serán reconocidos por la calle. Es decir, estos son elementos que también hay que tener en cuenta, que yo creo que son muy, muy importantes, ¿no? J-Lo decía aquello de ¿y el anillo para cuándo? ¿La sentencia para cuándo? ¿Para esta semana? No sé, Ramón, bueno, creo que el martes, ¿no? ¿Está previsto? Dicen que el martes tienen que volver a reunirse y que la primera vez que se reunieron fue el viernes y el viernes no alcanzaron un veredicto unánime. No creo que la tengamos el martes. Ojalá que sí y podamos dar carpetazo a este asunto. Y sobre todo para ellos también será mejor saber que hay un contendiente que salga victorioso, también para plantear después las estrategias de apelación que consideren oportunas. Yo creo que tardará todavía una semana más, no creo que la tengamos esta semana. Yo la verdad es que no lo sé, no sé lo que puede durar. Mañana es fiesta, ¿no? Allí.
¿O no? ¿O es que me lo he inventado yo? No sé. Creo que había un día de fiesta, creo que era el ¿Sí? lunes, que era fiesta, Bueno. o un día de estos días, o el jueves. Creo que había un día de fiesta, pero ya ha pasado ese día, Vale, ¿no? vale. Creo, y por eso dejaron pasar más días. Pero Me vaya, habrá no. tocado a mí. ¿Eh? No, digo que me habrá tocado a mí el sol mucho y que no sé. No lo sé, porque estaba en Virginia, bueno, donde está Washington es el DC, pero es en el estado de Virginia, y no sé si allí era fiesta, sinceramente. No sé. Bueno, esta semana a mucho tardar la que viene, ¿no? Eso sí. Pues probablemente, Previsiblemente. no creo que, vamos, es que el jurado no puede estar muchos días reuniéndose. No. Que cerrarán este que luego pueden haber apelaciones, etcétera, ¿no? Pero ya no entraremos en eso porque si no estaremos hasta las 11. Pero en fin. Ramón Salvat y José Manuel Silva, la verdad es que os tengo que agradecer muchísimo, muchísimo. Además, nos hemos pasado un cuarto de hora del tiempo estipulado, pero es que el tema era tan interesante y hay tanto contenido, como sabéis, que estaríamos aquí horas y horas hablando y debatiendo sobre diferentes aspectos que no lo he podido hacer más corto. Espero que hayáis estado cómodos y agradeceros, sobre todo, que hayáis entrado en directo un domingo y vuestras explicaciones y sabiduría, porque a mí, realmente, me lo habéis dejado muy, muy, muy claro y espero que a nuestra gente también. Ahora me quedaré un ratito con ellos, pero que gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Albert. Gracias, Ramón, también, ¿no? Ha sido muy interesante compartir con otro colega estas reflexiones y gracias a la gente que nos está escuchando, que veo, Albert, que tienes un montón de seguidores en YouTube. Eso quiere decir que es un gran profesional. Yo te sigo en la carrera y además hemos hablado muchas veces, así que ánimo y adelante. Además, a Ramón y a José Manuel los vais a encontrar también en el artículo que haremos para La Vanguardia, ambos, que también vamos a coger sus testimonios. Y nada, no os haré entrar en directo, no voy a abusar tanto de vosotros, pero sí que acudiré una vez conozcamos la sentencia, si os parece, para que intercambiemos impresiones, ¿sí? Desde luego, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches y buenas noches a todos los que... Gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer.